Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, vamos a leer los versículos del 21 hasta el 26. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Jesús hace referencia a lo que causa bienestar terrenal para el común de los humanos. 4 cosas se mencionan aquí. La primera es las riquezas, la segunda es la comida, el alimento, la tercera es la alegría en el corazón y la cuarta es ser aceptados por los demás. Pero Jesús viene y nos da una enseñanza diferente, y lo que dice es que la riqueza, la comida, la alegría y el ser aceptados por los demás es un asunto temporal aquí en la tierra, que tiene un solo propósito, el propósito de beneficiarnos a cada uno en lo personal y nada más. Pero Jesús en su enseñanza nos está dimensionando hacia algo mejor y superior, y Él dice bienaventurados, es decir, dichosos, felices, los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados, dice, los que tienen hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloran, porque reirán. Dice, bienaventurados son cuando les persigan, pero lógicamente Jesús explica bajo qué circunstancias o bajo qué propósito este sufrimiento, y es por la causa del Hijo del Hombre. Es decir, los siervos de Dios, los discípulos del Señor, están dispuestos a un sufrimiento, pero por un motivo, por defender la causa del Señor aquí en la tierra. Bueno, no nos parece suficiente esto, o al menos no nos presenta un panorama bien claro, definido, porque son cosas que chocan con nosotros. Es de cómo vamos a creer que es algo bueno ser pobre, tener hambre, llorar y ser perseguido. Bueno, Jesús nos va a demostrar que por la causa de Él, esta es una bendición, porque nos da esperanza en esta vida, porque nos lleva a la victoria en esta vida y porque nos lleva a la gloria en la próxima vida. Y esto se lo explica para poder entender muy claramente y concretamente con la vida de uno de los hombres más famosos, David. Antes de ser rey, él fue perseguido por Saúl, y este rey Saúl le perseguía a muerte, quería quitarle la vida, quería matarlo. David tuvo que irse a las montañas y esconderse en las cuevas, y dice las escrituras que él se encontró con un grupo de personas. En 1 Samuel 22, del 1 al 2, dice lo siguiente: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¡Qué coincidencia! Estos hombres también estaban fuera de la sociedad, estaban afligidos, endeudados, con amargura de espíritu, y David, que huía también, es hecho jefe de estas personas. David forma un pequeño ejército y David les enseña el arte de la guerra. Serán sus defensores a muerte, estarán dispuestos a dar la vida por David, y David correspondería con justicia, con mucho amor a cada uno de ellos y a sus familias.
Pero pongámonos en las circunstancias de ellos. Están fuera de su hogar, están solos, no tienen absolutamente nada. Podríamos decir, están pobres, no tienen nada. ¿Pasan hambre? Seguro que sí. Hay un relato en el que David y sus hombres van al templo y el sacerdote les regala el pan de la proposición, que solamente estaba destinado a los sacerdotes, pero lo da a David para que sacien su hambre. No tienen dónde dormir, no tienen qué comer. Habrá llanto en estas personas, con seguridad. Muchas noches estarán llorando por sus seres queridos y por las circunstancias de la vida. Perseguidos, desde luego. El rey Saúl está persiguiendo para matarle a David. Pero aquí hay una cosa importante, y esto es historia real. Esto lo vivió David y sus soldados, sus seguidores. Y es de que cuando muere este rey malo, Saúl, David llega al trono de Israel. Ya fue ungido mucho tiempo antes, pero llega al trono, ya es el rey de Israel. E imaginémonos, de los montes y de las cuevas, David va al palacio real. ¿Y ahora qué tiene? David tiene absolutamente todo. Su pobreza se transformó en riqueza, su hambre se transformó en saciedad, su llanto se transformó en alegría, y a los que les persiguieron Dios les cambió, les quitó de su entorno, para darles ¿qué? Paz en su corazón y que puedan disfrutar. Si esto obtuvo David como rey, ¿qué hizo él con sus soldados, con los que le acompañaron y protegieron durante todo el tiempo de su huida? Él lo que les dio es un puesto importante en su reino. Era un grupo de más de 30, de entre los 400 y más personas. Había un grupo selecto de más de 30 personas. Está en 2 de Samuel capítulo 23, lo pueden revisar en la Biblia. Pero David les constituye guardia personal de él, la guardia personal del rey, es decir, los soldados que están en el palacio cuidándole al rey. Y ellos también, de la pobreza, del hambre, del llanto y de la persecución, pasan ¿a qué? A la riqueza. Ya tienen todo, pueden saciar su hambre, pasan a la alegría y a la tranquilidad de corazón, porque a nadie les persigue. Esto sucedió en la vida real de estas personas. Trasladémonos a lo espiritual. Tenemos un rey que es Jesús, y si nosotros queremos ser sus discípulos, debemos estar dispuestos al sacrificio. Ahora, un sacrificio temporal. Puede ser de pobreza, puede ser de hambre, de llanto y de persecución. 4 cosas que están garantizadas para el siervo de Dios. Pero como siervos y como soldados de un rey poderoso, ¿cuál sería el fin? El fin es que con Jesús, así como estos hombres con David tuvieron esperanza, para los siervos de Dios también hay una esperanza. Y así como estos hombres con David tuvieron victoria, para los siervos de Dios también hay victoria. Y así como estos hombres tuvieron gloria con David, para los siervos de Dios también hay gloria en el cielo. Y para eso nos invita Jesús cuando nos dice, síganme. No nos dice que será fácil, pero hay una promesa. La promesa es que si con Él sufrimos, con Él reinaremos. En 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos también reinaremos con Él. Esa es la promesa. Dios nos llama y nos invita para que seamos parte de ese reino, para que seamos sus discípulos, sus soldados, sus seguidores, y entonces nos espera la gloria.